tiene una pinta especial. Sí, de hecho es un jugador por el que tú pagas una entrada para ver fútbol. Bueno, Sancris, últimamente estamos hablando mucho de fichajes, de ventas, de mercado, ¿no? Que es lo que nos gusta en estas alturas del año, de mercado de invierno, pero tenemos que hablar también del filial, porque nos está dejando varios jugadores muy interesantes, véase Aitor Gismera, Iturbe, Adrián Niño, pero es que hay uno que está destacando sobre el resto. Ese uno es Salim El Jabari, que como vemos ahí en pantalla, Sancris, termina contrato en 2025, ya ha ido hasta 5 veces convocado con el primer equipo, todavía no ha debutado, pero tiene una pinta especial. ¿No, Sancris? Yo creo que lo podríamos decir así, es un jugador especial. Sí, de hecho, bueno, lo comentaba yo recientemente en Twitter, es un jugador por el que tú pagas una entrada para ver fútbol. Es decir, es un jugador que tú lo Total. ves, es una auténtica maravilla y qué suerte que tenemos de poder contar con él. Sí, porque lo que dice Sancris, tenemos suerte de contar con él. Ya ha habido casos de jugadores que se nos han escapado por no estar rápidos ahí con el tema renovaciones de contrato, porque en año y medio termina contrato, cuidado con eso, porque es un tema a destacar, es un tema importante, y sobre todo por lo que hemos sabido aquí en Atlético Stats, un jugador que está siendo seguido por clubes europeos, un jugador que está siendo de los más destacados del grupo 2 de primera ref, Sancris, ¿y tú qué destacarías de él? Porque seguro que hay gente que nos está viendo que todavía no le conoce, pero bueno, vemos ahí sus números, 19 años, tal, lo que decía, 5 convocatorias, pero ¿qué destacarías tú del marroquí? Bueno, lo primero que como buen extremo marroquí, además, hablándolo también con otro compañero, para mí Marruecos es lo más parecido a Brasil de lo que a estilo de fútbol o de futbolistas existe. Es un futbolista, es un extremo muy regateador, le encanta encarar, tiene muy buen control de balón para hacer esos regates y no recuerdo un solo regate que no haya sido exitoso. Es decir, es un jugador que tiene una capacidad para regatear tremenda y que además hace con los rivales lo que quiere por eso, porque es un virtuoso del balón. De hecho, yo siempre digo que cuando se le ve regatear parece que estuviera bailando. Es decir, es un jugador que lo ves con un estilo en el regate y tiene una técnica para el regate también espléndida. De hecho, Parece que está levitando sobre el césped, ¿no? Cuando eso corre, mismo. cuando empieza a conducir, ¿no? Parece imparable. Y bueno, imparable, lo estamos viendo ya en pantalla, San Cris, imparable contra el Linares el otro día, ¿no? Porque yo creo que si hay alguien que todavía no le ha visto jugar o que quiere saber más de este jugador, es tan simple como verse el partido, ¿no? Porque es que Sí, fue absolutamente imparable. sí, además, fíjate, en este mismo partido hay dos acciones clavadas que yo creo que es tanto de mérito del Linares, pero sobre todo mérito suyo, porque hablamos de un extremo diestro que juega a pierna cambiada, pero tiene muy buen control de ambos pies. De hecho, se ha podido ver ahí que Sí, coge el ahora balón, mismo. como digo, lo hace espléndido y acaba centrando con la zurda. Y además es que mete dos centros que son clavados y son muy precisos. Entonces tiene una Sí, capacidad asistidora tremenda también. más allá del control y tal, yo creo que lo que le hace imprevisible, ¿no? En el uno para uno es que te puede salir por ambos lados, ¿no? Es un Sí, poco también lo que venías diciendo, ¿no? Que es un jugador que tanto se tira hacia adentro como te sale por izquierda, capacidad de centrar con la izquierda, capacidad de pegarla con la izquierda. De hecho, el gol, por más que sea de empujarla, la mete precisamente con la izquierda, ¿no? El gol que marca contra Linares. Y bueno, un jugador que para mí, sinceramente, no sé cómo lo ves tú, pero es el mayor proyecto de primer equipo que tenemos en el Atleti B. Yo sé que tú eres muy Aitor Gismera, son jugadores totalmente diferentes, uno es sí. un 5 y este es un 10, vamos a decir, por más que juegue tirada banda en el Atleti B, pero para mí es el jugador con más proyección de primer equipo. No sé tú qué piensas. Sí, y además yo creo que es cierto que, bueno, es su debut no voy a decir profesionalismo, pero Primera Federación es lo más parecido a las categorías profesionales que hay ahora mismo. Aitor Gimera ya tuvo su primer año, ya cumplió un año entero en el filial, que fue el año pasado en una categoría por debajo, en Segunda Federación. Es cierto que tiene más bagaje en el sentido de experiencia, pero es que sin duda la revelación para mí está siendo Salim. Por final yo no me esperaba este rendimiento y menos que su sola presencia se haga notar tanto en el campo. Es decir, es un jugador que cuando no está en el campo se nota una barbaridad para el rendimiento del equipo. Hombre, Y al final, Sancri, estamos hablando del máximo asistente del equipo, ¿no? Creo que son 4 pases de gol, 3 goles, 7 goles generados, hasta 15 ocasiones creadas, como vemos ahí en pantalla. Está amasando números, está haciendo cositas interesantes, ¿no? Más allá de Cala, de Diego Bri, ¿no? Que también son de los que más impacto generan en ataque. Yo creo que el Jebari está siendo bastante productivo, más allá de vistoso, ¿no?
Sí, bueno, tiene una progresión espectacular, desde etapa juvenil hasta esta temporada, bueno, esta mitad de temporada que está cumpliendo con el filial. Es un jugador que, como dices, no me extraña también que lo sigan, no ya clubes españoles, pues seguro que habrá algún club español que esté interesado, aunque no sepamos ahora mismo, pero sí clubes europeos que están viendo el potencial que tiene Salim y el rendimiento que está dando en una categoría muy importante para crecer y para rendir. Entonces, pues como decía antes, es un lujo poder tenerle de todas las jornadas y tenerlo aquí en el filial porque es una auténtica joya. Y ojalá que en la segunda vuelta, que seguramente hablaremos más adelante, pueda hacer incluso con la mitad de lo que ha hecho ya estaría prácticamente conforme porque es que es talento a raudales. Sí, vamos a hablar de talento, porque yo creo que a mí, sinceramente, en los últimos años del Atleti B, si me recuerda a alguien este Salim, este tipo de futbolista, seguramente sería a Riquelme, ¿no? El jugador más talentoso que ha salido de la cantera del Atlético de Madrid en los últimos años, casi sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los números en pantalla para situaros un poquito. A la izquierda está lo de Riquelme en su primer año en Segunda B, primero y único, en Segunda B con el Atlético de Madrid, que fue en la 19-20, que por cierto fue un año que el Atlético B llegó a playoff, entonces fue un año bastante decente, incluso mejor que el anterior, con Manu Sánchez, Camello, bueno, tenían una gran plantilla, y luego a la derecha los números de Salim a esta altura de la temporada. Entonces, podríamos dar ya un breve titular, y es que Salim en mitad de temporada ya lleva un gol generado más que Riquelme, el último gran talento en salir de la academia, en toda la temporada, ¿no? En 22 partidos, 5 goles, una asistencia, y Salim ya lleva 3 goles y 4 asistencias. Yo creo que es una comparativa acertada, ¿no, Sangris? Sí, 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 desde luego. Además, sobre todo por perfil, porque es cierto que extremos tan regateadores y explosivos como Riquelme no hemos sacado tanto. De hecho, sí es cierto que, por ejemplo, a diferencia de Salim, Riquelme sí le veo más explosivo, pero a Salim le veo con mucho más recursos a la hora de regatear y eso que hace que es impredecible saber qué regate va a hacer, porque tiene tantos registros y tantas formas de encarar y regatear que al final, como digo, es impredecible. Y que lleve un gol generado más que en toda la temporada aquella que hizo Riquelme, pues hombre, ya te muestra un poco cuál está siendo el rendimiento y cuál es el potencial. Al final, sí es cierto que en la segunda B de por entonces quizás no había tanto nivel como ahora, porque desde la reestructuración, Cierto. digamos que lo mejor de la segunda B es ahora la primera federación. Y es que además ha competido contra todos los rivales. No hablamos de que a lo mejor el Linares, que está en descenso, pues bueno, quizás sea más fácil, pero que contra todos los equipos, contra Castilla, contra el Córdoba creo que no llega a jugar, pero contra equipos muy potentes del grupo 2, que además a mí me parece el más potente de la categoría, pues es una mili que está cumpliendo el bueno de Salim y que está tiene una nota de más que aprobado, de notable incluso. Rozando el sobresaliente, ¿no? Como bien dice Sancris, su primer año en el fútbol, vamos a decir, profesional, ¿no? Todavía en etapa juvenil, todavía está jugando a Liz con Fernando Torres, de hecho. Y como decimos, nos hemos estado informando antes de hacer este vídeo, porque había que hablar de Salim y había que hablar de Salim con fundamento. El jugador, ahora mismo, su objetivo en lo que queda de temporada es intentar debutar con el primer equipo. Como decíamos, 5 convocatorias ya y todavía no ha tenido la suerte. Estuvo en Pamplona muy cerca de debutar, en aquella convocatoria que fueron 5 o 6 canteranos. Entonces Sí. estuvo ahí cerquita. Y vamos a ver la temporada que viene, porque lógicamente yo creo que la temporada que viene San Cris, otro año en el B se le quedaría muy, muy corto. Cuidado con segunda, porque yo creo que el Mirandés debe estar ahí ya relamiéndose. Y cuidado con primera, porque no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que el jugador, incluso si sigue amasando cifras, como decíamos, y sigue subiendo su rendimiento, puede incluso llegar a tocar la puerta de algún primera, zona baja de la tabla. Se me ocurre un Rayo, incluso cuidado, que ahora el Girona ya no es zona baja, pero podría ser interesante también por aquello de, bueno, Rorro, ¿no? También tuvo ese camino por allí. No sé cómo lo ves tú, si le ves con proyección de llegar a primera división la próxima temporada, segunda división, y sobre todo el futuro que tiene, ¿no? Mira, yo siempre, sí es cierto que yo siempre, bueno, he sido una persona que considera que un futbolista, aunque sea del calibre de Salim, no debería saltarse paso, es decir, si tiene que debutar en el fútbol profesional, que sea primero en segunda, que haga la mil en segunda y después en primera, pero sí es cierto que aunque tenga 19 años, también hay que dar saltos tan grandes. Y por hablar de equipos de primera, fíjate que ahora que lo comentabas,
no sé por qué, pero creo que el Alavés, que además hay varios marroquíes ahí, han Sí. contratado también a un extremo muy bueno que jugaba hace poco en Primera Federación, como es Carlos Vicente, pues un potencial Carlos Vicente por derecha, Salim en izquierda y quién sabe si algún cedido más nuestro en la punta de ataque, porque imagino que Samu ya no estará en el Alavés, pues sería bastante positivo para Sí. nosotros, para su crecimiento. Sí, la verdad que tengo mucha esperanza puesta en Salim. Como mucha esperanza me ha dado la primera vuelta del Atleti B, porque, oye, si hablamos de Salim, de lo bien que lo ha hecho en esta primera vuelta con el filial, hay que hablar un poco del equipo, ¿no? Que lleva ya 2 meses sin perder, desde aquella debacle contra el Córdoba que parecía que se desmoronaba todo para TVNet, parecía que estaba viviendo incluso sus últimas horas, se hablaba de Fernando Torres. Desde entonces, 6 partidos sin perder, buenas sensaciones, porterías a cero, viene en ataque, mejor en defensa. San Cris, yo creo que la salvación ya a 8 puntos, ¿no?, del descenso, la empezamos a acariciar, ¿no?, si sigue, sobre todo en esta dinámica del equipo. Sí, desde luego que no hay que perder un poco, hay que tener los pies en el suelo y evidentemente son 2 meses muy buenos, además más allá de esa debacle, que bueno, sí es cierto que parecía que desde fuera al menos se cuestionaba la figura de TVNet, yo creo que nunca ha sido cuestionado ni en la directiva, ni en el equipo, Sí. ni en la plantilla y al final él ha seguido con su sistema, con sus creencias futbolísticas y le ha dado la vuelta a la situación junto a la plantilla, evidentemente. Entonces, yo como decía, no hay que perder la cabeza y la salvación es lo primero. Sí es cierto que había que empezar o tratar de conseguir los máximos puntos posibles para tener un buen bagaje para la segunda vuelta, poder no sufrir tanto. Si hay una serie de malos resultados, pues tener cierto colchón, ¿no? Lo cierto es que hay un verbo que están conjugando a la perfección y se llama competir. Es decir, este equipo, más allá de que pierda, que gane, sobre todo si gana, compitió, bueno, solo contra el Córdoba, bueno, en esa racha mala que tuvo, el resto de los partidos compitió, contra el Castellón más o menos compitió, en la Rosaleda compitió, y contra los de abajo, contra la gran mayoría de equipos de la parte baja, compitió también. Entonces, lo único que se le pide es eso, y desde luego que el salto, además como lo vemos en pantalla, que se pasa de 1,8 goles encajados de una defensa que se presuponía iba a ser... Primeras 13 jornadas, ¿no? Sí, Hasta esta racha actual, ¿no? y la 0,8. racha actual es que se ha bajado un punto, es decir, se está encajando un gol menos por partido. Y un gol es claramente una cifra que te puede hacer estar arriba o estar peleando por la permanencia. Entonces, Sí, y el dato de la derecha también es bastante significativo, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, lo tenemos ahí en porcentajes, pero lo digo en datos totales. El Atlético de Madrid registró en sus primeras 13 jornadas 3 porterías a cero, el Atleti B, y en estas últimas 6 jornadas, en esta racha sin derrotas, ha registrado las mismas porterías a cero, 3. Entonces, bueno, estamos hablando de que ya más allá de competir, esa mejora competitiva viene también por una mejora defensiva, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, San Cris, yo creo que era imposible, ¿no?, que este equipo subsistiera en Segunda B con el nivel defensivo, ¿no?, de los primeros partidos, sobre todo de esa racha mala del Córdoba, Recre, tal, ¿no? sí, yo creo que además justo, sí es cierto que tú miras las estadísticas y claro, la derrota contra el Córdoba y lo que es la goleada en sí, pues en términos estadísticos engorda muchísimo la cifra de goles encajados. Es decir, si quitas a lo mejor de esos 6 goles, quitas 4, vale, pierdes 1 o 2 como contra el Recreativo de Huelva, pues hombre, a lo mejor estarías con un bagaje más positivo en cuanto a golaveraje, pero sí es cierto que se encajaban goles y además goles que venían por errores muy infantiles y sorprendían poco, porque hablamos de una pareja de Marco y Costis que habían sido brutales en Segunda Federación y aún entendiendo el salto de la categoría, se presuponía que bueno, iba a ser una defensa prácticamente infranqueable y la verdad es que dejaron un poco de dudas, con Mariano también, que ahora se ha sentado más porque, por la triste lesión de Costis, que De ojalá se Costis. recupere pronto. Y lo cierto es que Mariano, por ejemplo, que es un futbolista al que yo no le tenía mucha fe y que venía de 2 sesiones bastante malas, sobre todo en Badajoz, donde no se le tiene muy buen recuerdo de él, está aportando bastante, sobre todo siendo contundente, que es lo que se le pide. Y es que, cuidado, desde la lesión de Costis, ¿no?, que fue contra el Recreativo Granada en los primeros minutos del partido, si vamos más allá de ese partido, portería cero contra el Alcoyano, portería cero contra el Sanluqueño, solo encajas un gol en Murcia y portería cero contra el Linares. Entonces también, cuidado ahí, porque pensábamos que se iba a resentir mucho el filial después de la baja de Ilias Costis,
y parece que todo lo contrario, y están ensamblando ahí más las piezas. Y para mí una pieza básica, o vamos a decir dos, porque estamos ahí con nuestro 11 ideal, ¿no?, de la primera vuelta. Para mí dos básicas de esta mejora de Atleti B es, uno, el jugar con un media punta, con un enganche con fútbol, ¿no? Cala, que parece que está cogiendo gran protagonismo en las últimas jornadas, y tener un centrocampista sólido, que gane duelos, box to box, que presione, que muerda, como Hassan Ndiaye, ¿no?, que ha sido titular en los últimos 6 partidos, en los 6 partidos de esta racha, y sobre todo, un dato que veíamos ayer tú y yo, Sancris, en todas las titularidades que ha tenido esta temporada, solo ha perdido en 2 partidos, en el campo del Castellón y en el campo del Málaga, total es nada. Sí, además que, bueno, sí, se puede decir que han sido 2 derrotas, pero que al final son 2 derrotas en campos que son lógicas, ¿no?, inexpugnable, y es que, digamos que, bueno, sí son derrotas, pero son derrotas, ¿no? A San, desde luego, cuando se le fichó para sustituir a Pablo Barrios, que acaba de subir al primer equipo, ya con contrato profesional y demás. Es un perfil parecido a veces incluso, en cuanto Sí, a ocupación de sí. espacios, tal, abarcar, ¿no? Claro, cuando se le ficha, yo es cierto que los primeros partidos que le veía, quizás con balón no era tan bueno como Barrios, que en eso es espectacular, pero sí que te aportaba mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho músculo en el centro del campo, que esta temporada se está notando bastante. De hecho, aunque tenga 3 goles, que hoy es importantísimo para que haya jugadores de este estilo con llegada también, que yo creo que es también culpa de Tevenet, el músculo y todo ese sacrificio que aporta para ganar duelos, para ser contundente, se está notando, y a Tevenet, bueno, es un soplo de aire fresco en todos los partidos el conocer que tienes ahí más opciones que el rival para dominar. Y Y luego, Sangris, Cala, que yo sé que es muy tuyo, te la he lanzado ahí además a sabiendas. ¿Qué clase tiene esa zurda? Y todo lo que está generando, lo veíamos en la imagen de antes, el jugador de Atleti B con más ocasiones creadas esta temporada, a pesar de no haber disputado muchos minutos. Entonces es un dato que habla solo. sí, lo cierto es que, bueno, yo sé de buena mano que él era uno de los favoritos de Tevenet en cuanto a jugadores de calidad. Siempre le decía que era de los 3 con más calidad de la plantilla, pero sí que sorprendió un poco que, bueno, no terminaba de contar con minutos, y de hecho tuvo bastantes ofertas en verano de segunda división, antes que hablábamos de Salim en ese sentido, ¿no? Y lo raro es que era que no jugaba, no tenía minutos, o tenía minutos muy residuales. Siempre le decía a Tevenet que le pedía más, y lo cierto es que como revulsivo está siendo brutal, y el otro día contra Linares, pues eso mismo. De hecho, hay un dato que es que Alex Calatrava es el máximo asistidor de la categoría saliendo desde el banquillo con 3 asistencias. Entonces, esa zurdita, que además es un jugador que Lo ahora... vemos ahí, vaya Buah, golazo marcó, vaya zurdazo a la escuadra, cuidado ahí, hay el otro gol que metió, que fue contra el Mérida, no sé si es tan espectacular, pero también es un gol de mucha al calidad. palo largo, ¿no?, con el Sí, interior, muy bueno. y es un jugador que en la zurda, como te digo, tiene muchísima calidad, y no me extraña que el Atleti B, aunque estuviera compitiendo en tercera federación por entonces, abonara cierta cantidad al Costa Brava, que estaba en primera federación, que es a por el que, o sea, el equipo donde participaba, que era primera federación, por cierto. O sea, sorprendía un poco que bajara de esos escalones, pero que se está viendo que tiene calidad para tercera red, para segunda red, para primera red, Para incluso para todo, el fútbol profesional. De para hecho, lo que le echen, la lo verdad. voy a decir ya por aquí, hay cantos de sirena incluso de equipos muy importantes de primera división, los que están dando que hablar. Sí, que no puedo contar mucho, pero yo lo dejo ahí. O sea, que es un jugador muy, muy, muy importante para TVNet, y que yo lo veo con mucho futuro. Sabe cositas, Sancris, ¿no? Si antes hablábamos ahí de posibles cesiones de Salim, yo creo que la próxima temporada también Cala puede dar el saltito, ¿no? Si sigue a este nivel, en esta progresión, ¿no? Que parece que está imparable ahí desde el enganche, desde el 10, por detrás del 9 de Atleti. Un 9 que nosotros, en el 11 ideal, con muchas dudas, ponemos a Adrián Niño, ¿no?, que lleva los mismos goles que Abde, por ejemplo. Pero lo comentábamos antes también de empezar el vídeo, cuidado porque en la siguiente jornada Diego Brique anda tocado, el otro día no jugó. Puede ser que tengamos trío marroquí, ¿no?, ahí en la punta de ataque, Salim por la izquierda, Nabil por la derecha, que parece que está funcionando bastante más por la derecha, está haciendo números, lleva ya 4 asistencias, 2 o 3 goles, no recuerdo mismo si son 2 o 3, Mm. y luego arriba Abde, ¿no?, que volvió a jugar y volvió a marcar y dejando buenas sensaciones, también provocó el penalti. Entonces, bueno, yo creo que estamos en época de bonanzas, ¿no?, en el filial, todo sale, todo va de cara. Vamos a ver si lo podemos alargar lo máximo posible para ya terminar de agarrar con las 2 manos la salvación de la categoría, que yo creo que Sangri será
el objetivo. Sí, Pero sí, bueno, yo una primera vuelta que mira que al principio parecía que la íbamos a suspender, pero yo la cierro con un notable. No sé cómo tú lo sí, ves, yo diré lo pero un mismo. notable es buena nota. Sí, a ver, como te digo, el objetivo es salvarse. Y sí es cierto que puedo entender que el primer tramo de la primera vuelta sea un poco de adaptación. Entiendo que pueda haber altibajos, ¿no? Como esa racha o partidos como contra el Melilla, que no se compite. Y luego haya partidazos como contra el Atlético Baleares o en la primera jornada contra el Antequera. Pero sí, luego de la derrota con el Córdoba, yo creo que se está viendo qué es el Athletic B y más o menos espero y tengo bastante fe en que va a seguir siendo así, al menos gran parte de la segunda vuelta. Y bueno, salvación, eso es seguro. Una vez se consiga la salvación, pues oye, se puede soñar, ¿no? Con acercarse a esos puestos de playoff y marcar un poco la vara de lo que pueda ser la próxima temporada, de reforzarse bien. Y oye, soñar es gratis, ¿no? Así que, ¿por qué no? Vamos a ver cómo acaba esta 23-24 de Atleti B. Por lo menos ya os hemos dado un par de nombres ahí para anotar en vuestras agendas. Nombres interesantes, nombres por los que merece la pena ir al cerro, encender FTV, ver a Atleti B. Entonces, anotad el nombre de Salim porque seguramente el próximo año lo tengamos en segunda o en primera. Anotad el nombre de Cala porque yo creo que incluso puede tocar la puerta del primer equipo también en alguna convocatoria. Diego Briz está saliendo, otro que el próximo año creo que va a volar. Así que nada, gente, nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis, Atleti B, filial, Atlético está.